pero escribe lo que sueña. No duerme. Ella no canta ni baila, pero es música en nuestros oídos. Camina sola por la noche y por el aire. Se encuentra con ella misma. Se pelea y se amiga. Ella habla de nosotros y habla de ella. Sus historias son historia. Enriqueta Barrio presenta Noches de Barrio. Noches de Barrio. Ella no duerme, camina, va por la ciudad. Lo que es seguro que no está acá esta noche. Tranquilos, tiene una pequeña dolencia menor que la retiene en su casa, que esta no va a estar esta noche con nosotros. Pero bueno, el programa sigue siendo Noches de Barrio. Seguimos manteniendo el espíritu incisivo y curioso que tiene Keta con las cosas. Como en viejas oportunidades, en otras oportunidades donde sucedía esto, que Keta por algún parcial, algún final o alguna situación de salud no podía venir, lo que solemos hacer es traer mucha música, muchos libros. Hicimos ahí una rápida búsqueda bibliográfica, hay mucho material muy interesante que quiero compartir con ustedes. Mi nombre es J.C. Musmesi, estamos aquí con Aldana, con Javi Polich, con mi hijo Mirko, acompañándolos un rato en estas Noches de Barrio. En phantom.net.ar, bellísimo estudio, inmenso estudio, la verdad que es un placer. El WhatsApp de la radio es 223-437-7506, 223-437-7506. El Instagram es phantom.intier, todo junto. El Facebook igual, phantom.intier, todo junto. Mail, hola@phantom.net.ar. El CBU lo pasamos en el próximo bloque. Estas son las Noches de Barrio. Vamos a charlar un rato con Javi, que me va a hacer un poco de compañía acá. Para mí es un placerazo y un honor. Pasamos de querer agarrarnos a las piñas a hacer juntos un poquito de aire. Recién Javi me decía, che, ¿qué tema tiro? Javi, ¿me dice, puedo tirar Dire Straits? Javi, what the fuck? Noches de Barrio, buenas noches para todos, en un ratito estamos charlando. Qué discazos se mandaron, ¿eh? ¿Cómo los condenó este disco, los Dire Straits, no? No sé, tendría 10, 12 temas, 8 eran hit, no se puede sobrevivir a eso. Hicieron una gira mundial, se llenaron pero de plutonio y después empezó la debacle, ¿viste? No suena como eso, no suena como lo otro, no suena como lo otro. Es tremendo cuando pegás un discazo así, con tantos hits y tan bien tocado y con tantos temazos. Bueno, vamos a arrancar un poco con el programa. Hoy venía pensando, cuando nunca tenemos así un derrotero muy fijo con Enriqueta sobre cómo hacer las cosas, qué hacer, por dónde ir. Generalmente vamos por donde nos llevan los bueyes perdidos. Y cuando me dijo ahí, mira, no llego, no me siento bien, me voy a quedar un rato en casa, empecé a buscar cosas en la biblioteca y recordé este libro, Esta, Nuestra Única Tierra. Es un libro de Antonio Brailovsky. Este libro me lo regaló mi vieja y me lo regaló porque dijo, no sé, decía ecología en la tapa y te lo traje. Yo soy licenciado, en ese momento era estudiante de ciencias biológicas. Ahora soy licenciado en Ciencias Biológicas. Chao, me recibí. Antonio Helio Brailovsky es licenciado en Economía Política y profesor titular de esta materia en las universidades de Buenos Aires y de Belgrano. Es también presidente de la Fundación Fortuna y del Movimiento Argentino Ecológico. Una de las bondades de este libro de Brailovsky, que se llama Esta, Nuestra Única Tierra, y es una introducción a la ecología y al medio ambiente, es la visión que le da al asunto. Él busca salir de la ecología como un delirio hippie de no matar animales o cuidar la tierra, pero como concepto, sale del concepto hippie, entre comillas,
Me tengo que declarar admirador del hipismo como movimiento. Prefiero eso y no todo lo que vino después, el yupismo y todas esas menezundas. Pero el tipo lo que hace es darle una visión económica política, y lo que hace es desarrollar un estudio sobre cómo las sociedades, las ciudades-estado en la antigüedad y los países se desmoronaron o crecieron y luego se desmoronaron cuando el peso fue demasiado para lo que podían soportar, en base a conceptos ecológicos. Habla de la Babilonia antigua, de la relación que tenían con la tierra, de las culturas antiguas precolombinas, del concepto de los españoles cuando colonizan América, españoles, bueno, Europa en general, y le da un concepto económico, o sea, lo hace cotidiano, lo relaciona con lo que te pasa a vos todos los días o lo que te pasa a vos en la actualidad. Es un concepto bastante piola, bastante innovador, y que te lo saca de una cosa que pasó hace 1000 años o de un concepto matemático abstracto y te lo convierte en una realidad cotidiana. Cómo una sociedad crece, se hace próspera o cae de acuerdo a su relación con la tierra, de acuerdo con su relación a la naturaleza. Lo traje por el tema del desgraciado tema de Bahía Blanca, que, como todo en este programa, tratamos de darle una lectura distinta, verlo desde otro ángulo para después sí verlo desde el ángulo de la actualidad. Lo primero es, obviamente, lamentar una desgracia espantosa. Tanta lluvia en tan poco tiempo es muy difícil de combatir. Y lo relacioné con una noticia, lo vi en un noticiero que hablaban de Zárate, de una zona de Zárate, donde había unos terrenos que se habían inundado. Fue todo en la época, en estos días de grandes lluvias. Y el periodista que estaba haciendo la nota en Zárate decía que esos terrenos estaban destinados a ser un barrio privado caro. De hecho, se veía la construcción de lo que sería la garita de lo que sucede en todos los barrios privados, que te paran, te piden los documentos, lo cual es bastante molesto y hasta dudo que roce la ilegalidad. Pero bueno, decía que cuando descubrieron que se anegaban, los terrenos le cambiaron el perfil. En cambio de parecer para ricachones con ganas de vivir en un barrio privado, lo transformaron en un loteo de terrenos para un barrio popular anegable. Dije, bueno, listo, esto dentro de poco vamos a ver esta noticia, la vamos a ver recurrentemente, y recordé este párrafo de este libro que habla justamente acerca de eso y se llama Marginales e Inundados. Dice Antonio Brailovsky en Esta nuestra única tierra: en la mayor parte de las ciudades latinoamericanas existen barrios que se inundan. Muchos de ellos corresponden a pobladores de menores recursos. Para reflexionar sobre por qué cada vez hay más inundados en América Latina, tenemos que hablar un poco sobre los ríos y nuestra relación con ellos. Todas las poblaciones humanas tienen que asentarse cerca del agua. Necesitamos agua para beber, lavarnos, cocinar, limpiar la casa, regar los cultivos y para la mayor parte de los procesos industriales. Los grupos humanos son enormes consumidores de agua y el costo y las dificultades de transportarla hacen que siempre estemos muy cerca de los ríos. Abro paréntesis, problema que en algún momento vamos a tener en Mar del Plata, porque no estamos cerca de ningún río. Estamos arriba de una napa que por el momento es bastante rica, pero no tenemos una fuente de agua como río, lago cercana. Cierro paréntesis. Pero un río no es solamente el curso de agua. En realidad, un río es un sistema mucho más complejo que incluye también sus desbordes. Llamamos valle de inundación al área que el río ocupa cada vez que se sale de madre. Este valle es parte del río, ya que ha sido excavado por él. Generalmente es la parte de abajo de una barranca que separa muy nítidamente la zona inundable de la que no lo es.
La parte vieja de las ciudades de América Latina, el área fundada por los españoles, no se inunda. La localización y el trazado de estas ciudades estaban determinados por las leyes de Indias, que insistían en preservar el núcleo urbano de estas eventualidades. Con el correr de los años, las ciudades fueron creciendo y en muchos casos lo hicieron sobre sus valles de inundación. En definitiva, eran zonas próximas, fácil de ocupar y aún vacías. A veces eran tierras públicas que podían ser ocupadas gratuitamente por migrantes que se hacían una casa precaria con los materiales que encontraban a mano. Otras eran tierras baratas que fueron loteadas por empresas inescrupulosas, toleradas por el poder público. La urbanización de áreas inundables incluye historias de muy fuerte corrupción política y administrativa, ya que alguien tuvo que permitir el loteo de terrenos inadecuados para uso urbano. Son entonces dos fenómenos paralelos que confluyen para asentar población en áreas inundables. Por una parte, los valles de inundación de los arroyos son la ubicación previsible de las villas miserias, las favelas, callampas o cantegriles de todo el continente. Simplemente, sus habitantes no tienen el acceso económico a tierras mejores. Pueden ser los amplios valles de inundación de los arroyos del Gran Buenos Aires, que a veces tienen una pendiente tan escasa que se requiere un ojo entrenado para detectar sus límites. O pueden ser los estrechos zanjones de los arroyos que cruzan Caracas, donde las residencias de lujo se encuentran a pocos metros de las viviendas precarias. Pero además están los pobladores que compraron tierras en zonas cuya urbanización fue permitida y que después descubrieron que se inundaban. A medida que pasa el tiempo, en América Latina son más y más las familias que se inundan. En parte por lo que ya dijimos de la ocupación de los terrenos más bajos. A esto se agrega que una de las modificaciones que una ciudad hace sobre su entorno es cambiar los límites de los valles de inundación de ríos y arroyos. Este es el equivalente moderno de los fenómenos que habíamos visto al hablar de la forestación del Líbano. Antes de existir la ciudad, el agua de lluvia tenía una muy amplia superficie para infiltrarse en el terreno. Una parte escurría hacia los cursos de agua y otra penetraba en la tierra y recargaba así las napas subterráneas. Una gran ciudad provoca la impermeabilización de grandes superficies. El cubrimiento continuo del suelo por miles de toneladas de cemento significa que el agua ya no puede penetrar en la tierra. Por ende, escurre en superficie y cada vez más agua va hacia los ríos. En esta situación no debería sorprendernos que desbordaran, ni tampoco que lo hagan en un grado mucho mayor que antes, ya que efectivamente ahora llega mucha más agua al río. A esto se agrega otra cuestión que tiene que ver con la percepción del tiempo en nuestra cultura y en culturas anteriores. Para los españoles, el más ligero indicio de que un área podía haber estado anegada alguna vez ya era suficiente para descartarla completamente. Por una parte, había mucha tierra disponible y se podía usar otra. Y por otra parte, la percepción social de los tiempos de la naturaleza era más ajustada que en la actualidad. Se sabía intuitivamente que, aunque una zona no se inundara en siglos, si alguna vez había estado bajo el agua, podía volver a estarlo. En cambio, en nuestra cultura, la dificultad de percibir los fenómenos de largo plazo hace que solo se considere como inundables a los terrenos que acaban de estar bajo el agua. Una sociedad con memoria muy corta olvida las crecidas anteriores y después de unos pocos años secos decide construir sobre estas tierras tan próximas que están inexplicablemente vacías. Antes esto se inundaba, dirá algún anciano, sin que se le preste demasiada atención, porque gracias al progreso, el dragado de algún curso de agua o algún fenómeno mágico, las inundaciones son cosas del pasado. Por supuesto que el mero dragado de un arroyo no puede impedir sus desbordes. Y por supuesto que un río que desbordaba hace unos pocos años volverá a hacerlo cada vez que llueva un poco por encima del promedio histórico. Es decir, que tenemos muy diversos motivos, sociales, culturales o económicos, para urbanizar terrenos inundables.
cuando después de esto llega la creciente, a menudo con víctimas y daños materiales, ¿podemos calificarlo de un desastre natural? ¿Cuánto de natural tiene esta práctica de construir una ciudad dentro de un río? Al mismo tiempo, hablar de desastre natural no es una forma de desviar la atención de que el desastre tiene responsables concretos. Por eso, desde el punto de vista ambiental, tenemos que relativizar bastante esas expresiones. Por lo mismo, no podemos definir una catástrofe como un fenómeno exclusivamente natural. Para nosotros, una catástrofe es la expresión social de un fenómeno natural, que es la forma de entenderla como un punto de cruce entre hechos naturales y hechos sociales. Al respecto, es interesante comparar las consecuencias de una creciente en áreas que se aceptan son inundables y cuyos pobladores tienen sus casas construidas sobre pilotes y todo el mundo tiene su bote, como por ejemplo el Delta del Paraná, y otras donde esta eventualidad no está considerada socialmente. En el primer caso, tenemos solo una incomodidad. Habrá que suspender algunas actividades en un lugar en el que ya se sabe que el agua puede subir. En el otro tendremos un tendal de víctimas. El fenómeno es el mismo y a veces el río también es el mismo. Lo que hace que un fenómeno natural sea o no una catástrofe son los hechos sociales concomitantes antes que el propio fenómeno natural. Antonio Elio Brailovsky, en Nuestra única tierra, una introducción a la ecología y el medio ambiente, sin por esto indicar o señalar que no deben hacerse las obras, que no deben tratar de mitigarse el efecto de construir en una zona como Bahía, que es una ría, es un terreno que se mete, es tierra que se mete en el agua. Es lamentable y es doloroso, pero va a seguir sucediendo Zárate, va a seguir sucediendo todas esas zonas donde se construyó en sitios, todo el bajo del Gran Buenos Aires, Luján, toda esa zona que lamentablemente se va a seguir inundando, se tienen que hacer obras, se han hecho muchas obras, pero lo que hay que revisar profundamente es dónde nos asentamos, dónde construimos, dónde nos ponemos como sociedad, dónde construimos nuestras ciudades y entender que no cualquier lugar es el lugar para asentar una ciudad. Vamos con música. Talking Heads. Curioso caso el de Elvis Costello, ¿eh? Elvis Costello con Burt Bacharach. Elvis Costello arrancó como un new wave, con una música en los 80, arrancó con los Police, con todas esas bandas post-punk que eran un poquito más refinadas, Joe Jackson, y después fue mutando. Yo creo que pasó como con los Police. Los Police pasó algo parecido. Ellos eran grandes cuando la pegaron, pero como lo que vendía era el punk y la new wave, les tiñeron los pelos de amarillo. Inclusive Andy Summers había tocado en bandas de jazz, el mismo Sting había tocado en una big band de jazz, el baterista Copeland había tocado en Curved Air, que era una banda así medio como de un rock semi-progresivo, pero dijeron, mira, acá lo que vende es el New Wave, así que los tiñeron de rubio y los hicieron parecer más jóvenes de lo que eran. Ya eran tipos grandes, hechos y con mucha formación musical. Lo mismo pasó con Elvis Costello, que después fue refinando su arte y acercándose más a un modelo de canción de piano. Él es muy admirador de Burt Bacharach y grabaron un disco entero juntos, del cual está sacado este tema, se llama Toledo, y está casado con Diana Kroll, creo, con la pianista. Y tiene un programa muy lindo que se graba en el teatro. Yo lo vi creo que en ISAT, imagínate el tiempo que te estoy hablando, pero si lo buscan en alguna plataforma debe estar. Tiene un programa muy bonito grabado en el Teatro Apolo, que está en el Harlem, casi ya en el Bronx, en el límite del Central Park en el norte, ahí donde tocaban todas las grandes bandas de soul, se consagraban, era como ir a tocar a obras. Cuando tocabas en el Teatro Apolo,
James Brown, todos los grandes cantantes de soul se consagraban tocando en el Apolo. Bueno, ahí graba su programa Elvis Costello y llama a un músico y hace un programa largo, creo que uno es con Sting inclusive, ameno, donde hablan de música, de la inspiración, de qué lo llevó a hacer. No es un programa donde van y tocan. Si bien tocan, él tiene su banda estable atrás y de 50 minutos de programa, 40 son charla y deben entre charla y charla hacen un tema. Ahí hay una muy graciosa, uno de los programas muy graciosos lo lleva Tony Bennett y le pregunta, le comentan la anécdota de Sinatra cuando le hacen un reportaje a Sinatra y le dicen, le preguntan qué se siente ser el mejor cantante de jazz vivo. Y Sinatra contesta, no sé, pregúntele a Tony Bennett. Y cuando le refiere esa anécdota a Tony Bennett se empieza a reír, un tano canchero hermoso, y dice, ¿qué sabe ese? Si lo pescan por ahí, es un muy lindo programa para acercarse al lado B del músico. Yo aprendí, a mí me parece que acercarse a la motivación, al momento histórico donde está hecho el disco, y ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de cine, lo vamos a charlar un poco, Javi, enriquece la obra. Yo eso lo aprendí con un cantante de tango que en un show dijo que el autor de Sur, cuando canta Ya Nunca, cuando escribe la letra de Ya Nunca me verás como me vieras, sabía que se moría de cáncer. Entonces ya ese Ya Nunca me verás como me vieras no es el lamento despechado de un flaco ofendido, es la despedida de un tipo que sabe que se va. Sin esa información yo entendía mal la letra. No sé si existe algo así como entender mal la letra. Me estaba perdiendo un aspecto de la letra que era vital. Todo lo que aprendamos por curiosidad, por interés sobre la obra, es como releer The Wall a la luz de la experiencia de Waters con su padre muerto en la guerra y las dificultades con su madre. Ya es otra obra, es otro enfoque, otra historia. A mí por lo menos me ha servido, me ha enriquecido. No lo hago con todos los artistas y a veces te cae entre las manos y lees. Pero el anecdotario y la información relativa de una obra, sobre todo cuando no sos contemporáneo de esa obra, me parece que enriquece lo que estás escuchando, le da otro sentido, le da otra profundidad. No sé por qué caí en esto, pero está bueno, qué sé yo, la pasé bien. Estamos en Noches de Barrio, sin Queta, quédense tranquilos, está en casa descansando un poco. Ya el próximo jueves la vamos a tener acá. En el WhatsApp de la radio es 223-437-7506, 223-437-7506. El Instagram es phantom.intheair, todo junto. Y el Facebook es phantomintheair, también todo junto. Y nos escuchan en phantom.net.ar. Y también nos pueden en YouTube. ¿Estamos saliendo en YouTube? Sí, estamos saliendo en YouTube, estamos saliendo en todos lados. En tu cara, Elon Musk. Vamos al separador y vamos a hablar un poquito de cine. ¿Tenés ganas de hablar de cine, Poli? Que estuve viendo bastante cosas. Mirá, había gente escuchando. ¿Viste? Dije, WhatsApp de la edad 223-437-7506. Y Silvita del Dago, hermosa. Dice, buenas noches, al fin logré verlos por YouTube. No podía enganchar el programa, no sabía por qué. Estamos igual, nosotros somos analógicos, Silvi. La tecnología no es definitivamente nuestro fuerte. Bienvenida, gracias por estar en escucha. Sos parte del programa, siempre estás atenta a lo que hacemos y aportás, y para nosotros es un gusto enorme saberte del otro lado. Jau, ¿vas al cine? ¿Te gusta el cine? Sí, sí. Vi todas las de Tiburón de Film y Mojarrita. Yo estuve en un día... Todas las de Palito Ortega, que era mi hijo. Como dijo Cicerón, ahora atajate este penal. A ver.
Yo estuve en un día entero en la filmación de una película de Tiburón, Delfín y Mojarrita. Y Los conocí a los tres. pará, y sí, porque filmaron acá en Mar del Plata. Claro, en Los Superagentes y El Tesoro Maldito. Sí, señor. ¿No andaban en un 2 Polara? No, era una especie de Bronco, no sé, un auto medio. Sí, complicado. medio Starkey Hodge. Laburaba mi viejo. ¿Qué hizo? Mi viejo hacía de malvado. Muy gracioso. No. No. ¿Y lo vi yo a tu viejo en el cine? Sí. Es más, a la salida del cine le dijo un pibe, yo lo vi, lo acabo de ver en la película. No era yo, le dijo mi viejo. No. Vamos por ahí porque es muy gracioso. Vamos por ahí porque es muy gracioso. Mi viejo siempre le gustó, yo creo que el gusto por el cine definitivamente lo heredó. ¿Tu viejo actor? Mi viejo toda la vida saló a Anchoita, acá a 10 cuadras donde estamos transmitiendo. ¿Cómo cayó en una película? Bueno, ahí voy. Dale. Dame tiempo. Mi viejo siempre le gustó el cine, siempre le gustó actuar, siempre, pero bueno, nada. Cayó en la Italia de la posguerra, cayó en la Argentina, cagado de hambre, y lo ayudó a mi abuelo desde los 14 años a laburar en el coso. Bueno, en el Sagrada Familia, que es una iglesia, una colegio y parroquia que está lo tengo. 5 cuadras de acá, donde estamos transmitiendo. Sí. Nosotros estamos transmitiendo en la avenida Juan B. Justo y Padre Duto. Sí. Yo vivía en el puerto cuando Padre Duto era cabildo. Mirá. Si está escuchando Aldo del Archiprete, que también fue al Sagrada Familia, va a reafirmar lo que yo te digo. Deciden hacer un verano una obra de teatro llamada La Pasión de Cristo. Un solo actor profesional, marplatense, que hacía de Cristo, y los demás eran todos pescadores, todos actores vocacionales. Yo tengo una teoría muy radical, y no me refiero a políticamente radical, sino a radical, a muy visceral, que es que todos los gringos son actores. Bueno. El gringo suena, parate en 12 de octubre y Edison, y con los viejitos que están ahí. Son todos sacados de una película. Son todos sacados de una película de escola. Bueno, mi viejo hacía de Judas Iscariote. Tenía un monólogo antes de suicidarse. ¿Sí? O sea, moría en el tercer acto. La palmaba, pero tenía un monólogo que era buenísimo. ¿Largo? Sí. ¿Vos lo viste ahí? Yo lo vi, aparte me lo fumé. ¿Dónde era eso? Lo hacían en el colegio, ¿qué es? El San Agustín, el que está de Alemo un par de cuadras para acá. Sí. ¿No? San Agustín. Sí. Tenía un salón de actos muy lindo y lo hacían ahí. Bueno, nada. La obra la dirigía Horacio Montanelli, que es supongo que ya debe haber fallecido, es un señor que siempre estuvo ligado al teatro marplatense. Y Jesus, había pegado buena onda. El Jesus era actor profesional. Claro, sí. También, pero ese, no te acordás el nombre. No me puedo acordar. Bueno, no importa. El que hacía de Poncio Pilato era un zapatero Gonzalo, un zapatero del puerto. El que hacía del Sanedrín eran pescadores. Hermosos, pescadores. Tu viejo y todos pelaban y actuaban. Lo ensayaron. Pelaban todo, y actuaban y actuaban bien. No, ¿cómo? Un crítico le dijo a mi viejo que estaba muy bien, pero que tenía algún problema de dicción, que tenía que... Pará, esto es largo. Que se tenía que poner un lápiz en la boca, de hacer ejercicio de fonobiología, y le dijo mi viejo, sí, mientras lavo anchoita. ¿Cómo mientras lavo anchoita? ¿Usted no es actor profesional? ¡Ah! ¡Sacá del medio, Robert De Niro! ¡Me cagaste!, dijo Pacino. Bueno, nada. Él pega onda con Montanelli, con Horacio Montanelli. El director. Sí, hablaba mucho de teatro, porque a mi viejo le gustaba mucho el teatro. Para darte un ejemplo cortito, mi viejo nos llevaba al cine de pibes, nosotros vivíamos en el puerto, nos llevaba al cine al Ópera. Sí. Hoy devenido Templo Evangelista. Acuérdate que yo nací en Tandil. Llegué acá en el... Ópera, devenido Templo Evangelista. ¿El de Luro es? El de Independencia, casi Luro. Bien. Y el mismo día terminaba la función del Ópera y nos cruzaba... Qué bueno. Al Ocean Rex, hoy devenido Bingo, que estaba enfrente, a ver otra película. Muy bueno. Mi viejo me clavó la Dolce Vita a los 14 años. Impresionante. Escúchame, ¿doble Trinity, función en los dos? ¿O una? No, doble función en el Diagonal. Ok. Ahí me vi Jasón y los Argonautas, El puente sobre el río Kwai. Yo vi Condena Brutal
Tremendo. De Stallone. Sí. Y, Tremendo. Y Nacido para Matar, la de Oliver. La de Kubrick. La de Kubrick. Sí, nacido el 4 de julio. No. No es Metal Jacket. No es de. Sí. No, de Kubrick. No es de Oliver Stone. Bueno, sí. No me hagas hacer esto al aire. Qué momento. Yo sabes que me gané una casa, 2 casas me gané con películas. ¿En serio? Sí, 2 No, apuestas. me estás jodiendo. Aposté 2 veces una casa y las 2 veces la gané. ¿Vos Te puedo decir con qué película la gané. Y le avisé. Mirá que yo. ¿Te apostó una casa? Sí. ¡Qué animal! La primera fue la película Charlie, que era El hombre del jardín, pero hecha en los 70. Ok. Un flaco que era un estúpido y lo operaban y se convertía en un genio. Y con mi amigo... ¿Pero en serio apostaste una casa? Sí, con mi amigo me decía, no, porque hablábamos mucho de cine con un amigo mío y Stanley Kubrick, tenía razón, sí. Bien. En tu cara, Alzheimer. Hablábamos de la película Charlie. Y él decía, no, que el personaje era... Le digo, no es ese, es otro, el actor es otro. No, es otro, no, que es ese, que no, que es otro. Y ya se empezó a poner, viste, que te digo que no es ese, te digo que no sé, que te digo que es ese, que no es ese, le digo, vamos a apostar algo. ¿Qué apostar? Digo, ¿cuánta confianza tenés en vos mismo? No. Toda, me dijo. Tu escritura contra mi escritura. ¿Eran amigos? Sí. ¿Son amigos todavía? Sí. Sí, somos compadres. No. Escritura contra escritura. Fuimos a la IMDb, pi. Bueno, a los 4 le dijo a la mujer, le tenemos que dar la escritura de la ¿Pero casa. no era joda? Nunca se la cobré. 4 o 5 años después, 4 o 5 años después, Estaba mal en por la tu playa, amigo. Gladiador. Sí. Dice el pibe de enfrente de la carpa, no, porque es de Antoine Fuqua. Le hago, desde la reposera. Nah, es Antoine Fuqua. Nah. Digo, ese coso, el de Ridley Scott. Alien, Los Duelistas, le tiro 5 películas al hilo. Es Antoine Fuqua. Ya puse cara. Ya mi señora largó el mate y dijo, esto termina para el carajo. Le digo, ya me gané una casa con una apuesta así, le digo. ¿Las tenés bien puestas? En el pasillo, es gente por medio. ¿Las tenés bien puestas? ¿No lo conocías? Sí, ya charlábamos. Ah. ¿Las tenés bien puestas? Sí. ¿Te la bancás? Sí. Tu casa contra mi casa. ¿Vos jugás por Antoine Fuqua? Digo, yo juego por Ridley Scott. Había carpas vecinas. Ustedes son testigos, ¿eh? Para, ¿lo conocías del pasillo? Sí, pero igual todo el verano juntos, ya charlábamos. Y le digo, voy a IMDb, International Movie Database, pongo Gladiador, le muestro director, le digo, pintala de blanco. Me gustan las casas todas de blanco. No se la cobraste. Nah. Obvio. Había un valor, había una victoria moral en eso. Bueno, nada. Mi viejo pega onda con Montanelli, vienen a filmar los superagentes y le dicen a Montanelli, dice, conseguite actores locales para papeles chicos, qué sé yo. Y mi viejo le dice a mi viejo, che, mirá, ¿querés venir? A vos que te gusta el cine, no te van a pagar mucho. Y dice, no me importa que me paguen o no me paguen, no. Y... Como cuando vamos a tocar a Claro, exacto. Sí. Lo hago porque amo esto. Y me dice mi viejo, ¿querés venir? Y fui todo un día a la filmación. Conozco todos los trucos de la película. Qué bueno. Lo que estaba, ¿viste la playita, lo que le llaman la playita contaminada? Hay una playa muy chiquita yendo por la Escollera Sur a mitad de camino, pasando ese muelle de carga donde descargan gas o petróleo. Sí, sí. Donde están los lobos. Ajá. Pero no donde están los lobos ahora. Estaban más allá, casi frente al náutico. Ahí se filmaron las escenas que estaban filmadas en alta mar. Claro. Y tenía unas escenas más para filmar, pero tenía que ir a Buenos Aires a filmar con Nathan Pinzón, que era el malo. Te iba a decir, Claro. te lo iba a nombrar a Tenía una Nathan escena con Nathan Pinzón. Pinzón. Te lo iba a nombrar. Estaba esperando que hagas una pausa. Me acuerdo de Nathan Pinzón. Y estuve todo el día con Bauleo, Víctor Bo y con el hijo y Julio de Gracia. Y Julio de Gracia. Tipo muy piola Julio de Gracia. Julio de Gracia se mató porque Se la ganó Menem. puso cuando... Se suicidó porque ganó Era Menem. radical, sí. Ganó y se la puso. Sí. Así nomás. Sí. Supongo que Me habrá acuerdo. especulado con que no iba a laburar más, no sé, no creo, pero... O se deprimió tanto que se la Qué puso. loco. Sí, re loco. Qué fuerte. Actorazo. Sí. Tremendo actorazo. Sí. Y el director era el hijo de Sábato, Mario Sábato, que dirigía con el seudónimo de Adrián Quiroga. Ok.
Mira qué data. ¿Viste? Hollywood. Impresionante. ¿Quién te conoce, Spielberg? Hacete de abajo. Sí, no. Entonces la escena del Ford Fairlane, no, del Dodge Polara que Sí. dije, me estoy confundiendo con Comandos Azules. Claro. Me estoy confundiendo con No me presenté. Jorge Martínez. ¿Te presentaste en Comandos Azules? No. Comandos Azules era con Balá, no, esa eran. No, con Jorge Martínez. Claro. Y me sale, no es Germán Kraus, pero uno parecido. Sí, Me lo confundo, como me confundo a Carl Russell con Patrick Swayze. Claro, me confundo sí. a ese. Sí, está bien, son confundibles. Son confundibles. Sí. Sí, las de Comandos Azules. Había una Y la- que era así de Carlito Balá y Palito Ortega. Bueno, ¿No eran de ese estilo? sí, que eran poli. Todas bancadas todas bancadas por los gorros. Y en una Monzón. Claro, Estaba. sí, claro. Eh, El Soldado Chamamé, Sí. Mario Sánchez, solían hacer un rejunte de. Sí. Sí. Y después estaba la otra de Palito Ortega Policía con Alberto Martín, de coequiper. Tenés razón. Sí, Alberto Martín, el entretejido más alucinante que vi en mi vida. Impresionante. Sí. Sí, lo admiro. Una ese muñeca, es entretejido. una cabeza de muñeca. Porque lo tiene desde que Sí, tremendo. desde los hijos de López lo Sí. tiene. ¡Tomá! Tincho Zavala. Sacá del medio. Tincho Zavala. Sí, boludo, los hijos de López. Eran tres los hijos de López, no Sí, me puedo acordar los sí. otros. Era Alberto ¿Cómo te Martín. acordás de tanto, boludo? Yo me acuerdo de mucho, pero ¿cómo haces para acordarte de tanto? no sé, pero disfrutaba mucho ver televisión. Sí, yo sí, boludo. Disfrutaba un montón Sí. ver televisión. Sábado de Superacción. Sábado a la tarde, Sí, una de convoy, sí, una del sí, espacio sí, y sí, una de sí, vaquero. sí, No, una de sí. vaquero, una de guerra y una de De- convoy. Y después te iba a duchar y terminó el sábado. Terminó el sábado. Sí, y a la cama. Sí, Pero qué, sí. qué piacere. No, los hijos de López me acuerdo que me Sí. gustaba ver ese programa. Sí, sí. que- Pero aparte Capote hizo 72 mil millones de puntos de rating. ¿Cine o casa? ¿Dónde te gusta ver cine? Y me gusta más el cine, Totalmente. pero ahora de viejo se me complica porque me duermo. No vayas jamás a un cine con calefacción en la última función. Te Te deshidratás. ¿Sabés qué recuerdo tengo de los puentes de Madison? ¡Qué peliculón! Bueno, ¿sabés qué la tengo que ver de vuelta? La vi en Los Gallegos, arriba, Ah. última función y había cenado. No, No, error. Frío, no, la sala calefaccionada. no. Se conocen, se dan un beso y la otra escena que vi es un auto con un guiño puesto. Con el guiño la puesto. ¿Qué camioneta pasó? con el guiño puesto. ¿Qué pasó? ¿Compraron una camioneta? Se fueron justo a comprar una camioneta. ¿Bajaron los extraterrestres? ¿Qué pasó? No. Claro, ¿qué invadieron Polonia? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Claro. No, qué Y peliculón. le digo a Lili, me perdí mucho toda la película. me Esa, dijo. esa me encantó y al toque vi la de Brad Pitt. Si tuviera quieta. La de Jesse James. El cobarde, el asesinato, El asesinato a por manos el cobarde. a manos de cobarde. ¿No sé que no la vi esa? Que no sé cuánto Ford. Sí, sí. Mirala. Sí, la Está tengo que ver. buenísima. Sí, la tengo que ver. Me encantó. Yo vi varias del Oscar. ¿Alguna? Te voy a decir lo del Oscar. Ya está. Ya está. Desde que 70 y pico, 78, 79. De ahí para acá ya no tiene Desde sentido que el Oscar. Kramer versus Kramer No la vi. le ganó. No, Una la vi. deuda. No. Le ganó a Olda Jazz. Hola, ya la vi, señor. La volví a ver. La única. La volví a ver y la volvería a volver a ver. Anteayer vi Gris, no la había visto. El compadrito. Algún día vamos a hacer un programa de lo. Acá se llamó El Compadrito. El compadrito se Claro. llamó. En cambio, ponerle vaselina. Me quiero comprar unos pantalones como los que usaban en Gris. ¿Sí? Tuve uno así. Así que tiro alto y con la botamanga. ¿Cómo la pega Travolta, no? No. Fiebre sábado por la noche y gris una atrás de otra. Qué minón Olivia Newton-John. Qué minón. Qué minón. En todo sentido. Sí, claro. En todos los sentidos. Sí, claro. Sí. Canta, actúa, está buena. Sí. Estaba, sí, obvio, sí. Eso sí. Y te das cuenta en la película que ella estaba enamorada de John Travolta, en serio. ¿Vos decís? Sí. Y de hecho, ¿no viste que hacen
Hay un video Se en encuentran YouTube. bailando años después, sí. Pero En un show de ella, él sube En un show. y hacen el numerito. sigue enamorado ella de ¿Sí? él. Sigue. ¿Vos decís? Sí, Mirá, sí, y bueno. sí. No, ¿habrán concretado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Viste cómo Yo son creo los- que sí. Y de las películas del Oscar, de la única que te puedo hablar, que me llamó la atención, porque además la miré porque la tenía a mano en Netflix. Estuvo nominado al Oscar Liam Neeson. No tengo la menor idea. ¿En serio? La puse porque digo, Hablamos de la película. de la película. Ana ya estaba durmiendo. Bien. Porque decían en los 4 renglones que pone. Candidato al Netflix. Oscar. A ver, ¿qué? Y se llama El Protector. ¿Qué onda? Perdió a la hija. ¿A quién tiene que ir a buscar? No se diferencia en nada de cómo. Hay que hacer una película de un fulano que perdió a la hija. Llamalo a Liam Neeson. Sí. ¿No viste el meme ese? Es fabuloso. ¿Cuál? Liam Neeson, la bandera de Grecia, Liam Neeson, la bandera estadounidense, Liam Neeson, la bandera uruguaya, Liam Neeson, la bandera argentina, el que busca a la hija. Es muy buena, es muy Es buena. muy buena. Yo vi a Nora antes de que empezara la carrera de los Oscars. ¿Candidata al Oscar fue? Antes. Ganó. Director, no, actriz, no tengo idea quién ganó. director, actriz y película. No sé por qué. No sé por qué. Y lo otro que sé de los Oscars, no sé te por puedo qué. seguir porque no tengo ni idea de qué me estás No hablando. sé por qué. No tengo idea por qué Y ganó. creo en tu crítica fervientemente. No, es que Y- para mí el cine es un viaje personal siempre. Sí. Lo que a mí me parece una porquería, no me animaría a decirte esto es bueno o esto es malo. Lo único que me arriesgo a decir es esto me gustó o esto no me gustó. Está bien. Lo único que te puedo seguir también la crítica que hubo, que fue Jagger a entregar el Oscar. Sí, y sé porque- que se perdieron. ¿Cómo puede ser que se hayan perdido los miembros de la academia? Pasan cosas muy raras con eso, sí. Que le dé el Oscar a Elton John. Que esté Elton John y se perdieron eso, ¿no? ¿Cómo no le dieron el Oscar a Elton John? Encima dicen que la canción que ganó no está- No sé. estaba tan Emilia buena. Pérez, que es la película por la que compite la canción, le vienen dando. Pero tampoco me guío mucho por eso, porque a veces hay moda de pegarle una película o hay modas de Sí, ensalzar una totalmente, película. De la totalmente. misma manera que a Nora, no entiendo por qué ganó. Me parece una película ni siquiera, no trascendente, ni siquiera nada, ¿viste? Dicen que tenía una que haber película ganado- que la define en 2 renglones. Trola que consigue un ruso. No. Falopa, No. matraca No. y Las Vegas. Malísimo. Caen los padres del ruso, se arma quilombo. Malísimo. Malísimo. Fin. No sé. No la pienso mirar. La voy a poner en mi lista de películas que no pienso mirar. La Porque de- decía que tenía que ganar la de Demi Moore. La sustancia tampoco. La sustancia no me pareció una mala película. Me pareció que al final puso las 4 ruedas en el pasto. Así. Tum, las 4. Las 4. Se va en una cosa gore, desaforada, ¿viste? Pero no venía mal. La patinó al final. El Brutalista no me disgustó. No entendí por qué contar en 3 horas y media. Hay películas que por el contenido, por lo que está, por toda la información que tiene la película, sí, está bien, 2 horas y media, 3 horas. Pero lo que contó en 3 horas y media lo podría haber contado en 2 horas. Está muy bien Adrien Brody. Me parece que es un buen actor y que lo que está haciendo, lo que hizo en esa película está bien. Pero es una historia atractiva, fácilmente contada en 2 horas. No me parecía que la tengas que empezar a ver en el Monumento al Gaucho y la termine viendo llegando a Avellaneda, ¿viste? No le encontré la vuelta al porqué. No. Me gustó la de Dylan. Me gustó, ¿Está buena? Sí, me pareció un buen fresco de época. Es lo que hablábamos, lo que te comentaba antes en el bloque anterior, del contexto. O sea, de poner al artista en el momento histórico y bucear un poco en qué le pasaba al fulano cuando hace lo que hace. Ah, está bueno eso. Dylan cae en pelotas,
literal, Ajá. a Nueva York y cantando con la guitarrita. ¿Nació en? El medio de Estados Unidos. Ok. O sea, Mississippi, no sé si Mississippi, pero esa zona media rural, ¿viste? Lo voy a googlear. Llega a ser Mississippi y me voy a agarrar una A calentura. ver, sé que es un pueblo, o Nebraska, o por ahí, un pueblito donde nunca pasa nada. Dale. Y él cae con la acústica y quiere conocer a su ídolo, que es una especie de león gieco estadounidense. ¿Quién era? Ahora no me puedo acordar el nombre. Lo conoce moribundo. Bueno, nada, la pega en los círculos. La pega en los círculos folk y country de Nueva York, le va bien. Y de repente dice, a mí las pelotas me dicen que yo tengo que hacer música eléctrica. Me lo pide mi interior, me lo pide mis tripas. ¿Sí? Y contra viento y marea, y contra lo que se esperaba de él, contra la imagen que la gente había dicho de él, decide hacerse eléctrico, tocar música eléctrica en un ámbito donde lo que se tocaba era country puro o folk puro. Y esa necesidad artística interior, ese cagarse en lo que esperan de vos y seguir tu voz interior, me parece que está piola como mensaje de película. Para un tipo que resistió muchas críticas, la superó y terminó ganando el Nobel de Literatura, ganando el Oscar por un tema de película, siendo el referente de una época, hablándole a una generación que necesitaba gente que le hablara, que le diera perspectiva y esperanza. Porque el tipo le dio una mezcla de las dos cosas. Le dio perspectiva para entender su momento y le dio esperanza en un momento donde la cosa estaba media calentita. Desde todos esos lugares me gustó mucho la película porque te lo mete en el lugar, te lo mete en el momento y te abre la puerta para que entiendas por qué el tipo fue para donde fue. Bien. Eso está muy piola en la peli. Y está actuada, pero increíble. La había mirado. Chalamet está increíble. Minnesota. Minnesota, sí, viste, está, o sea, En el medio. Está por el medio. Sí, Yo tengo obviamente Dylan es un faro. Y un poco lo hice porque dije, yo sé que les va a molestar. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Pero no tenés ni idea a dónde voy a ir. Pero me gusta el concepto de patear al burgués, que es un concepto de francés, ¿viste? En 2017 caí en Tandil. Sí. Encargado de un bar. Encargado de un bar. Sí. Vi fotos. Fui con unas expectativas y unas ínfulas y a los 3 días me pegaron un hachazo y me quedé allá abajo. Claro. Bueno. Esto no es Nueva York, niño. No. Claro. Entonces, dije, ok. Mainstream. Vamos a ver cómo encaramos estas situaciones. Pasó que no encajaba en la sociedad bajo ningún concepto. Bajo ninguno. Era Kevin Bacon en Footloose. Claro. Era eso. Pero bailabas en un lugar donde estaba sí. Nunca Footloose termina bien. No terminó bien. Chupate esa analogía, Aristóteles. Claro, o sea, se hago una analogía, pero claro, no. Claro, sí. Esa situación, pero no. Porque no, fracasé. Ganó el pueblo. Claro. Ganó el pueblo. Claro. Pero no saliste por el pasillo del medio. Pero un par de batallas, la guerra la ganaron. Pero un par de batallas. Es lo que nos llevamos, un par de batallas. Entonces, es lo que nos llevamos. Entonces, nada más que un par de batallas. Estaba Tandil, imagínate. Yo llegué en febrero. Bueno, cuando abrió el bar fue hasta junio más o menos. Fue el furor. Después se vino a pique. Yo aguanté un año y me vine. Pero pasaba que los fines de semana laburábamos un montón, pero después había que encarar el martes, el miércoles, el jueves. Y caían ya a las 10:30 de la noche, ya me quería ir.
Yo entraba a las Vamos 5 de la barriendo, tarde. vamos subiendo Y la no, silla. el dueño no me dejaba cerrar a las Claro. 10:30, 11 de la noche. Tandil. Claro. Pero bueno, yo le iba piloteando y más o menos, ¿viste? No, tenía que ir hasta la 1, qué sé yo, que pum, que pan. Y por ahí me caí 3 personas. Tenía el bar vacío y Moscas de bar, unas moscas de bar. un miércoles a Sí. las 11 menos 20 de la noche me caían 3 personas. Ok. Ok. Ah, sí. Ajá. Sí. ¿Querés jugar fuerte? Sí. Está bien. Me Está bien. torneaba la Vos sos- visera. claro. Ah, sí. Vos sos vivo. ¿Vos querés Vos sos tomar vivo, algo vos acá? sos vivo, ¿Vos claro. querés tomar algo acá? Vas, sentate. Sí, pedí nomás. Pedí, ya vengo. Pedí nomás. Ya vengo. Bar, música de fondo, miércoles, Tandil, 11 menos 20 de la noche. Listo. ¿Vos querés tomar algo? Yo te voy a servir. yo te voy a enseñar Sí. a dónde tenés que tomar algo. Claro. ¿Qué hice un día? Bueno, tampoco tenía, ahora tengo la cancha. Antes no la tenía. Digo, ¿cómo les digo? Váyanse, Claro. flaco, ¿viste? No, porque... El metamensaje. ¿Cómo te digo andate sin decirte andate? ¿Cómo te digo? Claro. Ahora sé decírtelo Claro. sin decirte andate. Claro. Ahora lo aprendí. Pero en ese momento no sabía. Entonces empecé a buscar recursos que tengo acá a mano. La música. Claro. ¿Qué hice? Empecé a buscar así. Ya sé qué voy a poner para que se vayan. Dylan. Puse Dylan. Aguantaron. 3 temas. No, ¿qué? 2 minutos. Hasta el estribillo. Hasta el estribillo. Y le levanté 2 rayitas. Ahora le voy a dar rosca. Le levanté Claro. 2 rayitas. 2 puntitos. Subime un puntito. ¿Viste cuando dice debajo? Subime un puntito. Hicieron así, se tomaron el trago, se fueron. Muy bien. Listo. Y ya le agarré. Cuando tenía una parejita o una mesa de 2 allá y otra de 2 allá, listo. ¿Qué hora es? Las 11:15. Listo. Dylan. Y se iban. Ella. Dylan se cagaría de risa. Dylan se cagaría de risa. Yo creo que en algún momento el alma de Dylan y la mía se van a cruzar. Claro. Y nos vamos a fundir Sí. en un abrazo porque Cuando le cuentes esa anécdota, hiciste bien. hiciste bien. Mirá, me pasó esto, hice tal cosa. Dylan, hiciste bien. It's good. It's good. Dylan merecía en realidad tampoco es una biopic que abarque gran parte de su vida, sino que está su llegada a Nueva York, su triunfo como cantante folk y ese cambio visceral, rotundo, inesperado, pasándose, va a tocar a Cosquín, pero no al Cosquín Rock, va a tocar al escenario principal de Cosquín y se lleva 2 viola eléctrica, teclado, batería, ¿viste? Y cuando le dicen, che, baja el volumen, se da vuelta, le dicen, toquen putamente fuerte, ¿viste? ¿Qué se lo pedía? ¿Que era un snob? No, era lo que sentía ser. Y está bueno eso como mensaje, me parece. Es como si Spinetta se hubiese quedado cantando Muchacha toda su vida, o Bowie se hubiese quedado cantando Héroes toda su vida. Buscaron donde sentían que tenía que buscar y se jugaron contra viento y marea, literalmente, porque en el festival donde él hace ese vuelco eléctrico no le va bien, pero bueno, siguieron su corazón, siguieron lo que la tripa le pedía. Y me parece que eso es súper valorable. De todas, me quedo de las que vi hasta ahora, me faltan muy pocas. Me parece que la de Dylan, por amor al personaje, por amor a la historia de Dylan, por el respeto y el amor con que lo trata en la película, es una... ¿La viste en el cine? Sí. La vi en el ¿Está cine. en cartelera todavía no? No, me parece que no. Ya me parece que ya no. pasó mucho. No, ahora reflotaron a Nora porque ganó, pero las del Oscar casi todas desaparecieron. Está bien. Che, ya que hablamos de Dylan, ¿nos vamos escuchando Dylan? ¿Qué decís? Yo creo que sí. Dale, venga. Maestro,